Buen día a todos. Me da mucho gusto estar en esta mesa compartiendo temas súper interesantes que tienen que ver ya sobre economía y sustentabilidad para el gremio de la danza. Y para hablar de este tema me acompañan, y agradezco mucho, Karen de Luna con su proyecto Al Margen, Erandi Fajardo con Periplo Gestión Creativa, perdón, lo acabamos de corregir, y con Bere Hinojosa, que viene acompañándonos de parte del Consejo Nacional de Danza. Les voy a ceder la palabra para que nos expliquen un poco qué hace cada una y luego podamos empezar a hablar de esto que sabemos que no pasa a partir de la pandemia, pero que sí tiene que ver con este periodo que estamos pasando y que pone el dedo en el renglón sobre la sustentabilidad económica para las artes escénicas, puntualmente en este caso para la danza. Hola, hola a todos. Es un gustazo estar aquí con ustedes y con las chicas. Claudia, gracias por la invitación y a todas las que están organizando esta emisión del festival. Me parece muy pertinente entablar espacios para dialogar, para conversar sobre algunos temas y bueno, un poquito para contextualizar más sobre mí. Como mencionaba Claudia, pues dirijo un colectivo o más bien un proyecto, como lo dice su nombre, que se llama Proyecto Al Margen, pero también llevo varios años trabajando en una asociación civil de un centro de cultura ambiental e investigación educativa. Con este centro desarrollamos un festival que es el Festival Bosque la Primavera. Llevamos 4 emisiones y en esa área como que también me ha acercado mucho a pensar diferentes cosas sobre lo que son las comunidades o son los ejercicios del desarrollo de mi disciplina de la danza, integrándose con otros quehaceres, con otras disciplinas. Entonces, me parece interesante ese híbrido entre la educación ambiental y las artes, y creo que por los temas que vamos a abordar hoy puede prestarse también un poco para conjugarlos. Pues yo soy Erandi Fajardo, tengo junto con Laurencia Estrada una empresa que se llama Periplo Gestión Creativa. Desde hace años nos hemos especializado en abordar contenidos de forma experiencial con distintas organizaciones, tanto de danza como de distintas disciplinas, para fortalecer los procesos no solo creativos, sino los procesos que hacen posible la obra llegue a un público, a un beneficiario. Y también generar recursos, financiamientos y organización interna que permita la permanencia de los grupos, mejorar la calidad de las cosas que se producen y a su vez entablar una comunicación y una relación más fuerte con los públicos. ¿Qué tipo de capacitaciones son? Es desde el aspecto legal, cómo te puedes hacer una cooperativa, una empresa, una asociación, aspectos administrativos, desde cómo llevar tus cuentas sanas, tus registros ante el SAT, sistemas de organización, que es un colectivo, que es una compañía, que estamos entendiendo por una cooperativa, ¿no? Procesos de comunicación, distintas formas de dar a conocer nuestros proyectos, así como generación de públicos. ¿Qué es el público y cuál sería el público idóneo para mi organización, ¿no? Hemos generado cursos diseñados específicamente para perfiles de distintas disciplinas, considerando los horarios, la disponibilidad, las herramientas que analizamos son necesarias para generar eslabones de movilidad en las compañías. Hay compañías que tienen pues ya mucho tiempo, trayectorias, pero que ahorita se encuentran estancadas económicamente o incluso con la relación con las instituciones o con sus públicos. Entonces, ¿cómo movilizar eso? A través de herramientas no teóricas, sino prácticas. Nos enfocamos mucho a que la herramienta se pueda aplicar al día siguiente de haber generado esa capacitación. Y pues tenemos residencias, que es algo que vamos a hacer muy pronto en Jalisco, que es una residencia
especial para organizaciones de danza, donde se le dan estas herramientas que puedan llevarlos como a un nivel distinto de desarrollo como organización, ¿no? Entre otros sistemas de formación. También participo, soy parte del comité de organización del Congreso Nacional de Danza, que ahora es el Consejo Nacional de Danza. Lo comparto con varios compañeros, estamos organizados a nivel nacional, tenemos enlaces en cada uno de los estados y nos hemos enfocado mucho estos 6 meses a una campaña de reactivación económica que pues más adelante les comentaremos Citlali y yo en esta oportunidad que nos dan de conversar. Muchas gracias por la invitación. Hola, buenas tardes. Yo soy Citlali Berenice Hinojosa. Gracias por la invitación. También me da mucho gusto estar aquí conversando con ustedes, con Karen, con Erandi. Gracias otra vez, Claudia, por la invitación y a la Secretaría de Cultura. Me da mucho gusto que finalmente este ejercicio se lleve a cabo para echar a andar el Festival Internacional de Danza, y que yo creo que son procesos y ejercicios que se han tenido pendientes por ahí desde hace tiempo atrás, se han estado haciendo. A mí me parece que no solo es aquí en Jalisco, sino que de alguna manera en varios lugares, al menos aquí en México, han estado surgiendo estas inquietudes e iniciativas por indagar qué es lo que se está haciendo en el gremio de la danza, sobre todo en torno a las condiciones de trabajo y a las condiciones en las que podemos llevar a cabo un trabajo digno. Yo personalmente empecé a integrar información y a hacer investigación a raíz de un proyecto de maestría en gestión cultural, un proyecto que se llamó Diálogos sobre el amor al arte y el freelance. Estuvimos también ahí participando con la Secretaría y con la Universidad de Guadalajara, de donde yo soy maestra, para discutir estas cuestiones sobre las cuales se desarrolla el trabajo dancístico fuera del aula, ¿no? Ya en un entorno laboral, y sobre cómo es que se generan estas condiciones en las que hoy estamos y si son favorables o no. Y bueno, tiempo después me integró al Consejo Nacional de Danza por invitación de Erandi, quienes también tienen esta inquietud por trabajar por la mejora de las condiciones laborales del gremio de la danza. Y en eso hemos estado trabajando esos meses también. Yo fui enlace del Consejo Nacional en Jalisco durante todos estos meses y hemos estado trabajando en un grupo que se integró a raíz de la invitación que se hizo para discutir cuáles son las necesidades reales del gremio de la danza, independientemente del tipo de estilo de danza que se lleve. Yo creo que todos tenemos por ahí varias cosas en común y algunas otras particulares que se han discutido, y hemos tratado de llevarlas tanto a la Secretaría como a otras instituciones a nivel federal para poder hacer esta gestión en favor de todos los compañeros. Y bueno, ya les iremos platicando en un ratito más sobre esto. Gracias a las tres por estar aquí, y solo quiero señalar que este formato nos permite también evidenciar este formato y esta colaboración que, justo como dice Bere, Citlali, lo llevamos haciendo desde, por lo menos nosotros desde el año pasado, ¿no? Nosotros, el equipo de la Secretaría de Cultura, y con mucho gusto recuperamos esas experiencias y lo que sucedió el año pasado para evidenciar que es un trabajo en construcción, ¿no? Que solo en este momento cambiaron las condiciones por la situación que estamos viviendo, ¿no? Por la situación de la pandemia, pero que en realidad a mí lo que me da gusto es recuperar esta experiencia que, aunque fue reciente, nos permite
levantar el festival de esta manera en esta edición. Entonces, para formular la pregunta así ya concreta y que podamos empezar a discutir, ¿ustedes piensan que había una economía sustentable en torno a la danza previo a la pandemia? Quien quiera puede empezar. Bueno, yo podría decir desde mi experiencia que no. No existe una economía o no había una economía sustentable alrededor de la danza, pero sí hay una economía alrededor de la danza. O sea, sí hay muchos recursos que se mueven en torno a la danza. Sin embargo, como que esta cadena de valor no está totalmente expuesta y consciente, sobre todo por el mismo artista. Y bueno, por algunos otros agentes que participan en ella, ¿no? Pero claro que hay una economía, no es sustentable y yo creo que, bueno, aquí el reto es pensar, ¿no? Precisamente en eso. ¿Cómo hacemos para que esta economía alrededor del fenómeno de la danza o de este trabajo dancístico, el beneficiario sea el artista? Y que no sea el último en la cadena de valor, como usualmente sucede, ¿no? Si dividimos, hay un teórico que se llama Howard Becker y tiene diversos títulos donde habla sobre esto, sobre cómo dividimos ese valor final de lo que cuesta, digamos, una función en este caso, y cómo se viene dividiendo lo que pagas en la renta del espacio de ensayo, en los ensayos mismos, en la creación de música original, en la boletería, luego tenemos tramoya y varias cosas, ¿no? Y al final de la cadena de valor se encuentra el artista. Entonces yo creo que aquí yo diría que existe una economía, pero no es sustentable en tanto que el propio artista desconoce la aportación que hace a estas cadenas de valor. Y yo creo que podríamos decir que fuera sustentable cuando el artista pueda mejorar esas condiciones de vida y tenga posibilidades de vivir de su obra. Yo creo que ese sería como el indicador primero que nos podría aportar la claridad de si esta economía puede llegar a ser sustentable o no, o si es sustentable o no. En este momento yo creo que no lo es. No, y bueno, parte de esta reflexión se hizo en las jornadas que tú mencionabas del año pasado, en las jornadas por amor al arte, y creo que es algo que lleva muchos más años sobre la mesa, pero que formaba parte de estas cosas que mencionábamos previamente, que antes de la pandemia es un corpus de temas que siempre se quedaban en un nivel de cero aterrizaje, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué piensas tú, Karen, al respecto de esta, que parece una pregunta súper obvia y que obviamente no, o sea, parece casi retórica, ¿no? Pero que creo que tiene muchas aristas y que es tiempo de irlas aterrizando para poder pensar que sucede de alguna manera en algún momento, y no en el tiempo, ¿no? A partir de ahora. Para mí es una pregunta cero simple, ¿no? Por el contrario, me parece una pregunta muy compleja, porque creo que implica muchos enfoques. Creo que si pensamos solamente en una danza sustentable desde la danza misma, pues desde ahí empieza el problema. Yo un poco como Citlali, a mí también como todo ese proceso en la maestría de educación ambiental, donde me inserté como a abrirme a otras formas de pensamiento, a estar más sensible frente a mirar al mundo como desde otra perspectiva, me doy cuenta que tendemos a seguir compartimentalizando las cosas, es decir, al pensar en la danza, pensamos solo en la danza, pero la danza, el problema es que la pregunta de que si la danza es sustentable está implícito, está metida dentro de una cosa mucho más compleja y mayor que la danza misma, que entonces hace que nos cuestionemos sobre muchas otras cosas que están más allá de la danza, ¿no? Entonces,
Para mí esto, yo me podría ir hasta hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y empezar a cuestionarme desde las formas en las que la cultura es comprendida dentro de los sistemas que habitamos, ¿no? Bueno, y más que la cultura, porque la cultura lo es todo, a veces tendemos a confundir cultura con arte, pero bueno, donde las manifestaciones artísticas o la danza en este particular tema, si empezamos a pensar que no están como en un lugar integrado al resto de las cosas que comprenden una sociedad sino que se sigue fragmentando, pues empezamos a pensar en los planes desde qué implica un desarrollo, ¿no? De una disciplina, qué implica que subsista, qué implica que se transforme, qué implica que pueda tener buenos resultados, etc. Entonces yo me pongo a pensar en eso y digo, pues es que desde ahí sufro un poquito, ¿no? Porque la danza empieza a transformarse en una especie de producto, en una especie de recurso, como lo es todo en la vida. Es como, ya todo es un recurso. Y también empezamos a pensarlo y a meterlo dentro de un campo muy, muy del mercado, que sí, pues es necesario, yo lo entiendo, pero también se puede mirar o se puede comprender desde muchos lugares, ¿no? Y ahí es donde vienen las posturas, vienen las convicciones que cada quien pueda tener sobre el tipo de, ahora sí que de mundo que quisiéramos habitar. Y por eso digo que la cosa se pone muy compleja. Entonces, ¿por qué me voy para allá? Porque para mí también la manera de pensar en sustentabilidad se viene de esa manera de entender el desarrollo de una sociedad, o de entender un sistema que habitamos. Y yo en lo particular nunca he sido muy afín del concepto de sustentabilidad. No me gusta, no es un tema o un concepto que yo abrace mucho, porque para mí responde a toda una serie de palabras pues que son más del discurso neoliberal, por decirlo así. La palabra sustentabilidad es una palabra que se ha acuñado para que se entienda que estamos tratando de encontrar formas como más amigables y todo, pero el objetivo del sistema sigue siendo el mismo. No sé si me doy a entender con lo que quiero decir. Y creo que lo que necesitamos como comunidad también es transformar visiones de una manera más radical, que incluso no nos dejemos engañar. Sé que tal vez me puedo estar desviando, pero para mí es muy importante este concepto. Y entonces, ya metiéndome un poco más como decir, bueno, ¿qué otras cosas podrían sustituir este concepto de la sustentabilidad? Y cuando me empiezo a meter en esto, veo que hay otras maneras de describirlo que también me hacen más sentido con las formas de actuar o con las formas de ejercer la práctica y de pensar la práctica y las soluciones o las posibilidades que puede haber, ¿no? Entonces, creo que se podría decir que si yo, bueno, ahorita es como lo pienso, si yo pienso más como en esta teoría que algunos pensadores hablan del buen vivir más que de la sustentabilidad, a mí me gustaría pensar cuál podría ser el buen vivir de la danza, ¿no? O sea, cómo podría ser un buen vivir de la danza o del arte en una sociedad, ¿no? Y entonces ahí esta idea del desarrollo sustentable o de la sustentabilidad de cualquier disciplina o de cualquier cosa que hagamos, me lleva a esta idea de buen vivir donde es más importante pensar en cómo nos integramos, cómo nos organizamos, qué tipo de relaciones queremos construir, y al final de cuentas todo es para lograr como una especie de sinergia transformadora, sinergia que también ayuda a movilizar a todo el mundo, donde la gran mayoría de las personas puedan estar armonizados dentro de ese sistema. Y como decía Bere hace rato, pues yo creo que existe una gran desarmonía en todo esto, ¿no? De repente los formatos dirigen más digamos, las energías de ese sistema están más hacia unas personas que hacia otras, hay mucha descompensación, hay mucho desbalance. Y entonces, esta relación de cooperación, de posibilidades que pueden surgir a través de las formas de convivencia que nosotros queremos construir, pues son las que yo creo que hay que cuestionarse. Entonces yo más allá de preguntarme si es sustentable o no es sustentable, bueno, definitivamente no lo es, porque nada lo es en nuestra sociedad, como sociedad. Entonces no podemos pensar que un organismo que pertenece a un tipo de sistema de vida va a poder ser sustentable en sí mismo dentro de un formato que completamente no lo es, ¿no?
Entonces, yo por eso creo que habría que irse más atrás, habría que ir a pensar más cómo estamos construyendo esas formas de relación y qué se derivan de esas formas de relación, lo que nos pone a una tarea muy difícil, ¿no? Que es transformar nuestras maneras de pensar con respecto a nuestra práctica y a las relaciones que fomentamos entre todos. Cooperación, correspondencias, reciprocidades y ese tipo de palabras que a mí me hacen más sentido. Eso sería lo que yo podría aportar ahorita en cuanto a la primera pregunta. No, pues claro, o sea, lo que está interesante de tu análisis es que para integrar al discurso un léxico que le venga mejor al bien común, que ya estamos hablando, a lo mejor sí de términos que en algún momento tocan a la economía, hace más sentido que tratar de seguir haciendo pequeñas cajas en donde ya no, o sea, el colmo es que ya no llegamos a la imposibilidad de movernos, ¿no? O sea, es como si el sistema le provocara cierta esclerosis o casi esclerosis total a formas de expresión que en principio son más universales. Y con universales quiero decir, no es la danza, sino es lo escénico, y no es lo escénico, sino es lo vivo. O sea, es algo que tiene una lógica diferente de acción y tiene una lógica diferente de conectar, por no decir de ser consumido, ¿no? En términos de consumo, aplicando la misma lógica del léxico que estás aplicando, ¿no? Y creo que lo hemos mencionado en algunas reuniones. Si nos echamos más para atrás, creo que podemos llegar a puntos tan interesantes como los modelos de enseñanza-aprendizaje para las artes, ¿no? Bueno, en este caso hablamos de lo escénico, pero tenemos muchos ejemplos que van modificando las prácticas, que van modificando entonces la forma de provocarnos bienestar entre todos, y que en lugar de promover la enseñanza de la danza, es desvincularla de un solo oficio o de una sola práctica para enriquecerlo desde diferentes puntos de vista, ¿no? Es como empezar a pensar en la multidisciplina para ya luego ir haciendo aterrizajes en donde el creador se sienta más cómodo o quiere experimentar de diferente manera o quiere entrar en contacto con diferentes creadores de diferentes disciplinas, ¿no? O sea, evidentemente no podemos dejar, aunque parezca que sí es un desvío, no podemos dejar de pensar en eso porque sería muy forzado, y creo que siempre ha sido, y creo que en parte por eso se ha quedado en un trastero esta idea de cómo hacemos que la economía para las artes funcione de diferente manera y sea autosustentable, ¿no? O autosostenible, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, y ahora cruzados por esta pandemia, Erandi, me gustaría saber cómo lo ves tú, o sea, desde tu perspectiva, ¿cómo vamos a ir abordando, o sea, desde dónde vamos aterrizando estas inquietudes que a la reflexión, en lugar de parecer más particulares, se van haciendo para atrás y se van haciendo más generales desde mi punto de vista para poder ser comprendidas de otra manera y poderlas aterrizar realmente? Sí, pues yo coincido en varias de las cosas que han dicho. Me parece que en este momento estamos en una situación de fractura, no de una, sino de muchas fracturas que están evidenciando que ya no es posible la plataforma en la que estábamos trabajando. Y es efectivamente una plataforma muy individualista en cuanto la producción, qué se piensa que es danza, a quién está dirigida la danza, cómo se nutre la danza, ya no puede ser un monodiscurso. Tenemos que generar discursividad en esta disciplina, pero no con otras disciplinas artísticas solamente, sino con otros campos de conocimiento para encontrar una conexión con todo el sistema y una renovación del propio sistema. Porque creo que este debate que tenemos en danza lo tienen también otras ciencias y otros campos del conocimiento, que la fractura nos atraviesa, me parece que a todos en muchos sentidos. Entonces, yo pensaba que ahorita no es sustentable, por ejemplo, esto que mencionas. Muchos de los contenidos que se dan en educación para danza versus realidad, ¿no? Mucho de lo que se practica de política pública para danza versus realidad.
mucho de lo que se hace como producción artística, de la concepción de lo que consideramos la creación artística versus realidad. Mucho de lo que creemos que es nuestro principal interlocutor, lo que creemos versus realidad. ¿Dónde está el interlocutor? ¿Cuáles son sus debates? ¿Cuáles son sus deseos, sus imaginarios, etcétera? Entonces, replantearnos todas esas aristas también nos permitiría, darnos cuenta de una manera más tangible de los retos actuales, ¿no? Porque sí encontramos mucho en el discurso de los compañeros de danza, todavía dentro de la caja. Todavía no se dan cuenta que el hecho de que no puedas cobrar por lo que haces, no puedas tener vida digna de lo que haces, es porque estás dentro de la caja. Y hay que romper, desestructurar para encontrar sentido nuevamente a lo que estás haciendo y que los demás encuentren sentido a la danza, ¿no? Un autor decía, la ciudadanía defiende los derechos cuando entiende cómo contribuyes socialmente en tu profesión. Entonces, sí seguimos pensando en que el público lo generamos solamente en una función y que solamente es la responsabilidad de la institución llenar el teatro, y que si consideramos público o al interlocutor solamente el que se sienta y escucha o el que solamente va a una función, pues tenemos roto ese lazo de quien va a darnos nuestros derechos. Es decir, el ciudadano no reconoce los derechos laborales de la danza porque no tiene una relación con la danza en su mayoría, ¿no? Yo tengo a cargo programaciones de danza en casas de cultura, y lo que más se programa en casas de cultura es danza. Lo que más hay como actividad formativa, recreativa, en todos los géneros es danza. Entonces, sí lo hay, pero es poco. Y ese discurso donde el gobierno me tiene que dar y solamente es a través de una beca, no está mostrando una gran miopía en este momento. En una miopía que habría que romper con distintos procesos de reflexión, distintos procesos de experimentación, para plantearnos otras formas de ver nuestra profesión, ¿sí? También tú mencionabas, ¿es sustentable? Yo diría, a lo mejor no es sustentable, pero ha habido una manera de vivir económicamente de esto que ha generado unas desigualdades enormes, que es el sistema de becas, ¿no? Porque ha habido organizaciones que han logrado encontrar una forma de vida a través de las becas, porque es lo que hay. Es la manera en la que políticamente los últimos 20 años encontró el gobierno para ofrecer, ¿no? Pero eso ya no es sustentable, eso ya no es posible, eso ya es obsoleto en muchos sentidos. Es decir, tenemos más de 25 escuelas de danza profesionales que egresan, no quisiera pensar yo, no bailarines, sino desempleo, ¿no? Entonces tenemos miles y miles de desempleados de la danza, y la única opción como política es una beca para quien sabe formular, es llenar un formulario, ¿no? Y nos hemos dado cuenta en este proceso que hemos tenido por meses en el Consejo Nacional de Danza, que es una experiencia maravillosa que podremos compartirles a lo mejor incluso después, que la tarea de llenar un formulario al 80% se les complica muchísimo.
ni siquiera poner correctamente tu CUR, porque si no pasa el sistema tu CUR, es decir, si escribes mal una letra, te eliminan completamente de los apoyos que con tanto trabajo conseguimos en 22 estados de la República, ¿no? Pero si yo digo, no puedes llenar tu CUR bien, una hojita muy sencilla para que te den un apoyo de desempleo que conseguimos, pues no quiero pensar una beca del FONCA que es como pedir un coche, ¿no? No, peor. Una cosa sumamente compleja y además filtrada por N cantidad de cosas que hay que entregar. Y pues bueno, el asunto me parece que sí es replantearnos desde varios enfoques cómo tomar una situación en este momento, ¿no? Vamos a como apuntalando a la situación de la pandemia que ha evidenciado lo que ya había, todo lo que se ha abierto como en el piso, en el pavimento, todo lo que se ha agrietado, pero ahora pues nos ha lanzado a una situación económica en la danza pues sumamente grave. Es decir, si antes los compañeros vivían del sueldo de casas de cultura, del sueldo de los alumnos de unas, porque el recorte para cultura se ha venido ejerciendo muy en una situación crítica el financiamiento de cultura en los estados, porque ha habido recortes muy fuertes, pues ahora con mayor razón, ¿no? Porque todo eso que eran pequeños ingresos para danza no existen, ¿no? En el diagnóstico que hicimos como Consejo Nacional de Danza en el 2018, nadie saca lo que invierte. O sea, la mayoría de la gente que se dedica a la danza invierte para las producciones y no recupera. Eso es inconcebible en cualquier otra profesión. Inconcebible. No hay un doctor que trabaje y que no recupere lo que invierte. O sea, y hay que plantearnos en esa postura, ¿no? Creo que hay que salirnos de la caja y empezar a observar más los retos que tenemos para no inventar de manera artificial cómo resolverlos, sino de manera amorosa, colaborativa, de diálogo. Es decir, yo no veo a las instituciones como con quien tenemos que pelearnos. No los veo como con quienes tenemos que dialogar, con quienes tenemos que encontrar formas de resolver en conjunto, ¿no? Porque la situación, el reto también lo tienen las instituciones. O sea, de verdad los recortes son muy significativos y se ve, se traduce. Y de este lado, como independientes, como organización, ya no puede ser la única vía de empleo ni una beca, ni una contratación por funciones, ¿no? Tenemos que encontrar otras maneras. Claro. O sea, el gran reto es ese, exactamente, ¿no? O sea, ¿cómo se replantean los modelos para que esto, porque esto no para que esto no siga, es que esto no puede seguir, ¿no? O sea, creo que la gran experiencia de pasar por donde estamos pasando ahora nos evidencia eso, ¿no? Creo que esto que mencionas de la manera de ir subsistiendo de la danza tiene que ver, no exclusivamente con la danza, pero los oficios del arte son los únicos que cuando se reúnen para tener una figura jurídica en una asociación civil o algún otro tipo de sociedad, son los únicos que no ponen capital semilla, porque piensan que capital semilla son los proyectos. Y que cuando echen a andar los proyectos, la remuneración por esos proyectos, o sea, el regreso de la inversión del capital simbólico invertido, se convertirá en dinero, ¿no? Entonces hay experiencias por montones que hablan de este malentendido de códigos, porque cada uno de los ejemplos que fuiste poniendo, desde lo que significa entrar a una beca del FONCA,
y saber llenar un formulario, hasta lo que significa saber que tienes que escribir bien la CURP por muchas siglas y números que tenga, pues es una manera de evidenciar que no ha funcionado ni en su forma más simple, como identificar cuál es tu correcta, cómo se escribe correctamente tu CURP, ¿no? Lo que yo creo que pasa con la pandemia es que tenemos el discurso, se convirtió en un discurso social. Había una escisión entre el capital simbólico de la producción de la danza y el bien de consumo, ¿no? Bien de consumo entendido en lo que hace que alguien que genera este capital simbólico o este capital cultural viva de hacer eso, ¿no? Para mí eso, en el primer aterrizaje, quizás discursivo, esta dimensión social que provoca la situación, me parece que es una oportunidad para empezar a pensar en posibles modelos diferentes que tengan aterrizajes, pues diferentes o aterrizajes, ¿no? En políticas o en diferentes modelos. ¿Qué otras oportunidades creen ustedes que en cuanto son oportunidades se convierten en retos? Tenemos con la danza desde las instituciones, pero también desde la sociedad civil. Uh-huh. No sé si Tlali, tú quieres decir. Ya, por orden. Ya, señalándolas. Bueno, yo ahorita estoy muy, bueno, incluso desde los diálogos, como hicimos todos estos ejercicios de reflexión precisamente con los estudiantes. Para mí, la gran oportunidad como digamos, generadora de a lo mejor de estas reflexiones es con mis alumnos principalmente y con quienes vienen. Finalmente nosotros ahorita pues los que ya estamos, nos estamos debatiendo en esta reconfiguración. Por ahí también había estudiado, leído que el sector cultural pues tiene una gran capacidad de adaptación, ¿no? Y yo creo que esa es una gran oportunidad para nosotros y yo creo que hay muchos ejemplos muy valiosos en donde se está demostrando, digo, bueno, yo la verdad a Karen la admiro mucho por el trabajo que ella ha hecho y que poniendo como ejemplo a Karen, su trabajo y lo que ella hace en el día a día con su danza y con su proyecto en general, lo viene haciendo desde tiempo atrás y ella ha ido adaptándose a diversos cambios que hemos vivido. Y por eso, hoy por hoy, en medio de esta pandemia, digo, yo lo que veo ahorita, a lo mejor ella nos quiere platicar un poco, es que es de esta manera en la que se está sobrellevando esta reconfiguración del trabajo dancístico. Y cómo enseñarles a nuestros alumnos, a nuestras nuevas generaciones, cómo nos tenemos que ir formando. Esto que mencionabas de la multidisciplina es esencial. O sea, yo ya no puedo, como decía Erandi, trabajar con ese formato de meter a mis alumnos 8 horas de práctica en un salón y que no sepan más. O sea, si queremos que de verdad ellos sean competitivos en este mundo neoliberal, pues así es. Tenemos que formarlos de otra manera, ¿no? A cuestionar un poco más y a echar mano de todas esas habilidades que ya de por sí en la formación artística se tiene, ¿no? Esta multidisciplina. Voltear a ver las estrategias encaminadas hacia las industrias culturales, que yo creo que eso la Secretaría de Cultura en Jalisco ha estado trabajando bastante desde hace ya varios años y me parece muy bien. Incluso cuando nos presentamos con el Consejo Nacional de Danza y con ustedes platicamos de ello, de cómo podríamos ya vincular también a la danza, porque yo creo que de las disciplinas artísticas,
La danza es la que no ha logrado enganchar todavía con este tema de las industrias culturales, todavía nos falta por ahí. Yo supongo, y precisamente creo también que es porque estamos muy enfrascados en la práctica y nos falta ese salir de la caja, reconocer cuál es el valor de la danza y de nuestro trabajo en la sociedad y abrazarlo, adoptarlo para poder realmente empezar a mirar más allá, ¿no? Lo que también platicábamos cuando se empezó a plantear la posibilidad de este festival, de cómo plantearlo de una manera distinta y no solo de la muestra, ¿no? Que pase de eso. O sea, ¿qué se hace en un festival? Tú lo comentábamos en esa reunión. Pues es un intercambio, ¿no? Al final de cuentas. Y no nada más una muestra. ¿Cómo contemplar que no se quede ahí? Entonces, bueno, toda esta búsqueda de mejores estrategias y de mejores condiciones, a mí me parece muy importante trabajarla con las nuevas generaciones. Ojalá que muchos de ellos tengan acceso a estos ejercicios, que los observen y que podamos reflexionar con ellos en algún momento para que se estén planteando ahorita que están en formación cómo quieren dirigir su trabajo, hacia dónde quieren dirigir estos planteamientos a través de su trabajo dancístico, que es para lo que ellos se están formando, ¿no? Y bueno, la capacidad para emprender de los artistas, yo creo que ahí está. Sí es un gran reto, yo creo que el panorama es complicado porque precisamente la tendencia es al autoempleo, a los contratos cortos, o a los no contratos. O sea, ya ahorita todos son asociados de todas las empresas. Ya no hay, o sea, estos esquemas de trabajo formal están desapareciendo. Los artistas y los bailarines ya estábamos en eso y nunca nos dimos cuenta. Entonces, a lo mejor por ahí el golpe se ha sentido en algún sentido se ha visto, en otros quizás no tanto, porque nosotros ya estábamos inmersos en eso. Entonces ahora, ¿cómo hacemos para aprovechar este quiebre del que nos habla Erandi para mejorar estas condiciones? O sea, ahorita ya no podemos dejarlo, como decías, en el aire. Claro. Ya hay que ir aterrizando y bueno, esta discusión tiene que pasar, yo creo, a otro nivel. Y ese es el gran reto, precisamente, creo, ahorita. Bien, sí, totalmente de acuerdo. Karen, ¿tú qué tienes que decir? Pues yo soy un poco más romántica que Bere. Yo eso de que pues así es el neoliberalismo y ahí nos quedamos y hay que responderle, yo como que sí soy más utópica. Y precisamente lo que me ha estado como hirviendo así internamente es desde mis espacios, todos los que sean educativos, de trabajo con otros grupos, colaboraciones, etcétera, etcétera, cómo hacer ejercicios, ¿no? De proponer otras formas de relación que no son las que propone necesariamente el sistema que habitamos y pues ya ahora sí que decir, pues así fue y ya fue. Porque yo sí creo que la crisis en la que vivimos no va a dejar de ser una crisis, o sea, del mundo mientras no cambiemos esos formatos, ¿no? Porque vamos a seguirlos replicando. En ese sentido, pues sí, yo creo que también, ahorita que tocaste el punto, Claudia, de los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues ahí hay otro lugar muy, muy contundente en empezar a sembrar semillas, porque creo que ahí también fomentamos, reproducimos, alimentamos las formas de relación que después se observan fuera de ella en el campo profesional, en las prácticas, en las relaciones que queremos tener, ¿no? Desde cómo son esos espacios educativos, son de comunidad y como mencionaba Erandi, de diálogo o son de competencia y
y de seguir manteniendo como esta cosa de yo soy el chido y tú tienes que aprender esto y yo sé mejor que tú y tú no sabes nada. O sea, ese tipo de cosas que también creo que lo estamos replicando desde los espacios de aprendizaje y de docencia. Entonces, yo creo que hay un punto interesante que pensando como en toda esta incidencia, en todo este universo de la danza, en lo que hablaban todas sobre ya no vernos en este compartimento, en esta caja que mencionaba Erandi, yo creo que no hemos volteado a ver mucho el gran valor que tiene el conocimiento que genera la danza. O sea, nosotros generamos mucho conocimiento, pero creo que en el mundo no se le ha dado el peso suficiente a la parte de investigación, del conocimiento que verdaderamente surge del proceso de utilizar un cuerpo como tu instrumento de relación con tu práctica, de relación con lo otro, con los otros. Eso genera formas afinadas de percepción, sensibilidades específicas, que de ahí también pueden surgir nuevas ideas, ¿no? Y que si seguimos debatiéndonos y compartimentalizando también el conocimiento entre las ciencias y el arte, no sé qué, donde no hay una conjunción de los conocimientos que se generan desde todas las disciplinas, pues creo que los resultados son más difíciles. Yo incluso desde la práctica últimamente me apasiona mucho poner situaciones y corporales, así literal, donde enfrento a dos situaciones opuestas y tengo que encontrar la manera de dialogar entre ellas. Y creo que eso es lo que nos, o sea, por eso digo que ahí se genera un conocimiento y si tú eres capaz de observarlo, vivirlo, habitarlo, eso obviamente después va a repercutir. Bueno, esa es mi idea, esa es mi fantasía. Y así lo he observado en el propio análisis de mi proceso dentro de la práctica de la danza, que eso también después me da ideas y me da sensibilidades que puedo poner a prueba fuera de la práctica, en mis relaciones y en mis creaciones de estructuras. Entonces, yo creo que no va a haber solución de nada siempre y cuando los opuestos no se confronten y se encuentre ese punto, como yo digo, ese espacio entre. A mí me apasionan los espacios donde se encuentran las cosas. Ese espacio entre es el que tenemos que resolver. Entonces, bueno, yo ahorita que decía Citla, de que si te adaptas o no te adaptas, creo que también ha tenido que ver justo con que desde hace mucho tiempo yo dejé de pensar en danza como danza, sino más bien pienso en algo que tiene que ver más con el movimiento, y un movimiento que está más insertado en comprenderlo dentro de la vida, y que la vida es movimiento. Entonces es como si yo me dedicara al movimiento, pero entonces me dedico a entender la vida, ¿no? Porque a final de cuentas, vuelvo a repetir que la danza nos da muchísima información con respecto a eso, vida, muerte, nacimiento, tal, entra, sale, o sea, esos flujos, ¿no? Entonces, desde ahí, creo que sí, algo que me ha ayudado mucho a no desfallecer tan fuertemente, uno es la creatividad ante la frustración, ¿no? Así que, como dijo Citlali hace rato, pues ya los mexicanos de por sí somos creativos, no siempre lo usamos de las mejores formas, pero somos muy creativos, los latinos en general. Creo que también es momento de conducir esa creatividad de maneras más puntuales. Y por otro lado, somos apasionados, también creo que eso es algo muy, muy valioso. Y que también el pensar no solo en la disciplina, sino, otra vez repito, de este quehacer que está conectado con muchas otras cosas. Creo que mucho de lo que dijo Erandi, de lo que mencionaste, Claudia, sobre mirar las cosas también a partir de su naturaleza. Es decir, nosotros también hemos querido replicar los formatos de cosas que no surgen desde esta realidad, sino que los imponemos y tratamos de que funcionen así. Lo hemos visto desde cómo funcionan que si finanzas, y que si finanzas tiene que entender, pero finanzas no entiende nada de que un artista primero necesita esto y luego esto. Entonces, desde ahí empiezan los conflictos, ¿no? De las comprensiones de los universos que habitamos, donde, como mencionaba Erandi, a veces pues, las otras personas que tienen disciplinas donde no se han podido aproximar a las realidades que nosotros habitamos, porque tampoco es que haya una difusión al respecto de esto, como lo mencioné antes,
también desde el campo de la investigación o del discurso o de comunicarlo, solo es a partir del movimiento de las funciones. Y yo sí creo que debe de haber más en ese ámbito. Es difícil que lo entiendan. Entonces, creo que tenemos un grave problema de comunicación, primero. Y por otro lado, creo que esta liminalidad que tenemos que enfrentar de difuminar un poco los límites entre las cosas, entre las disciplinas. Coincido enormemente con Erandi de que no se trata de que ser artista interdisciplinar sea ser artista que trabaja con fotógrafos, no, es artista que trabaja con ingeniero y abogado y no sé quién, o sea, ponernos a hacer también proyectos que implican la comprensión de otros mundos, que ellos nos entiendan a nosotros. Creo que eso ayuda muchísimo, ¿no? A entendernos como una sociedad más integrada, donde hay todas estas formas de pensamiento que tienen que coexistir, convivir, entenderse. Y pues todos estos discursos que son muy, muy actuales de la otra edad y todo esto que es muy importante, ¿no? En mi caso, entonces pensar mi hacer desde ese lugar me ha funcionado mucho, ¿no? Donde ya no solo estoy pensando cómo hacer proyectos que siempre terminan en los mismos formatos, o sea, las representaciones que conocemos. Entonces, tenemos que empezar a expandir esas formas de representación convencional de la danza, integrarnos con otros espacios, pensar, yo de repente con el festival digo, no manches, yo nunca, o sea, todo este rollo de la generación de públicos, ¿no? Que es muy fuerte en la danza. Y el primer festival que hicimos, donde obviamente el llamado no proviene desde el campo de las artes escénicas, sino que el llamado principal de ese festival proviene de un discurso más ligado a tu contexto, o sea, a cómo apoyas para que el bosque siga subsistiendo, y que es algo como que tú dices, ay, o sea, hay mucha gente que tiene ganas de hacer cosas, pero no sabe cómo hacerlas. Entonces escucha esto y dice, pues yo aquí la entro, ¿no? Y sin deberla ni temerla llega y se encuentra con funciones de danza y de teatro, pero no fueron llamados desde ahí. Y ahí es donde yo me doy cuenta que también hemos estado muy ciegos y ciegas pensando que los públicos se tienen que fomentar desde la disciplina misma, ¿no? Sí. Y a mí, o sea, es muy... Para mí fue... Debo decir, o sea, yo que hacía temporadas y promoción, 30 gatos, ¿no? 30 gatos. Y llego ahí un día de festival, 900 personas, un día, ¿no? Entran, van, vienen, actividades. Y yo decía, qué triste, pero volvemos a lo mismo que dice Andy, porque o sea, porque el público de la danza sigue siendo muy específico, porque no sigue, o sea, la danza no está integrada en el discurso, en el habitar. La gente no entiende que tiene derecho al movimiento, que tiene derecho a entender esas relaciones con el mundo. Es muy complejo, yo siento que es muy complejo, pero sí, o sea, todo ese universo de estar mirando mi práctica no desde la danza misma, sino desde cotorrear con otras personas, proponer espacios de arte dentro de otros espacios que no son los de las artes escénicas propiamente, ha sido sumamente enriquecedor para mí y sorpresivo también. Entonces creo que por ahí va un poco Citlali, y eso luego resuena, ¿no? Te lo traes de regreso en las prácticas de enseñanza, empiezas a pensar, luego dices, ay, ¿por qué no ahora como decía el otro día mi colega Shanti Vera, pues te pones a observar un árbol durante 10 minutos y luego pues ya te mueves, o sea, no sé, otras cosas que no son, está muy pachamama pues, pero me refiero a que queremos seguir replicando los mismos formatos, y como dicen, loco es el que sigue haciendo las mismas cosas esperando un resultado diferente. Estamos en un punto de quiebre, estamos en un punto que no es ahorita. O sea, a mí lo que me llama mucho la atención es que la crisis que vivimos tiene muchísimos años. Esto solo vino como a hacerla visible. Nada más. Pero, o sea, esto ya tiene miles de años. Pero yo creo que en el discurso, o sea, justo lo que toca es aprovechar esto que es como que tiró para abajo el telón, y entonces lo que dure quizás sea suficiente como para empezar a hacer ajustes y no regresar o no mantenernos en donde estábamos, ¿no? Claro, nos queda nada de conversación. Entonces yo quisiera, o sea, a mí lo que me emociona es que a pesar de los pesares, esta forma de pensarnos desde la danza o desde las disciplinas artísticas
siempre da para esto, para hacer propuestas, ¿no? Y para convertir algo que aunque se ha convertido en un lastre o nunca hemos podido solucionar, buscar la salida para tener propuestas lógicas de aterrizajes sobre algo que siempre estamos, sobre lo que estamos girando, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, Erandi, que hicieras un comentario como de cierre, que esos siempre son los más bonitos, las conclusiones de las charlas, así de estrambóticas, pero que creo que es necesario porque este tema, que es un tema a lo mejor odioso y que sí pone de manifiesto estos códigos con los que nos hicimos de repente, y entonces ya hay esta cosa de no me entiende porque entonces no se entiende, o sea, ¿en qué momento nos dejamos entender, no? Pero lo que es cierto es que sí hay cosas pragmáticas y súper prácticas que tienen que empezar a pasar para que esto otro continúe y se mejore y se convierta en el bien común que se supone tendría que ser. Entonces, sí. Erandi, tienes 2 minutos y medio. No, tienes el cierre. Pues empiezo ya, entonces. Por favor. Yo creo que algo que apuntalaría es plantearnos la forma en la que pensamos, la forma en la que leemos los sucesos, los acontecimientos, los fenómenos. Eso es muy importante, ¿no? Poder generar nuevos criterios para la acción. Desde dónde estoy leyendo y cómo estoy articulando lo que estoy leyendo para accionar ante una demanda tan evidente que nos ha puesto la pandemia, ¿no? Entonces, a través del Consejo Nacional de Danza hemos tenido N cantidad de reuniones con grupos de danza. Tenemos 32 WhatsApps, tenemos reuniones con ellos. Escuchamos, pues toda la gente que está cerrando sus academias, todos los que dicen, tengo hijos y perdí funciones y perdí clases, tampoco tenemos mucho tiempo. O sea, la acción, el pensamiento y la acción tienen que hacer praxis y hacerlo ya, tanto desde la política como de la organización civil. Nosotros desde el Consejo no quisimos esperar sentados a ver qué acciones hacía el gobierno federal, los gobiernos estatales. No, más bien entablemos un diálogo inmediatamente porque esto sabíamos que se iba a prolongar un montón, ¿no? Entonces, pero también nos hemos dado cuenta que hay dificultad para leer esta crisis, para leer y para accionar sobre esta crisis, ¿no? En el gremio, bueno, en el campo de la danza, mi sugerencia sería esa. Replanteemos la manera en la que estamos pensando, generemos nuevos criterios de lectura para poder accionar sobre esta realidad que es tan fuerte y también aprendamos a organizarnos. Estos conceptos que ha mencionado Karen, que tienen que ver con diálogo, con colaboración, con respeto y también que cruzan por el afecto, tenemos que planteárnoslos, dejar la competencia y este trabajo individual para buscar cómo resolver, ¿no? Y si nosotros nos acercamos ahí con una lectura también distinta a las diversas instituciones, no solamente de cultura, hemos tenido comunicación con Secretaría de Economía, del Trabajo, etcétera, para ver cómo le hacemos, ¿no? ¿Cómo nos reorganizamos en conjunto? Este sería, yo creo, a corto plazo, o sea, ya mañana, los pasos que pondría para encontrar prácticas. Yo lo veo como un laboratorio. Bien. Es decir, creo que nadie tiene la solución en este momento para este concepto de sustentabilidad económica. Creo que no tenemos la respuesta, ¿no? Pero empecemos a practicar. Claro. Empecemos a practicar formas de organización, empecemos a practicar formas de generación de recursos, formas de diálogo. Es algo que nos está demandando ya la realidad. A nivel nacional, híjole, la situación económica, a veces sí nos quedamos así, no lloramos porque nos hacemos... porque no podemos dejar caer, tenemos que contener de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese sentido,
pues hay que trabajarlo ya y desde nuestros ámbitos, o sea, tampoco no me refiero a angustiarnos, sino asumir la responsabilidad que cada una y cada uno tiene ante esta realidad y la forma en la que puede aportar a esta realidad de manera colectiva. Bien, sí, ese es el punto. El punto creo que, o sea, lo que rescato de todas las intervenciones es eso, o sea, el principio es colaborativo o no es, ¿no? Y creo que se ha hablado en muchos foros y también es algo que siempre se queda en el aire, de reconocer las buenas prácticas. Yo creo que tendríamos que reconocer las nuevas prácticas, o sea, ¿qué tenemos que empezar a hacer para que esto camine de otra manera y se convierta en lo que nosotros queremos que se convierta, ¿no? Para producir bienestar, que era con lo que empezamos un poco las reflexiones. Yo les agradezco muchísimo esta conversación y me siento súper contenta de haber sido yo la que moderara esta mesa. Y gracias Itlali, gracias Erandi, gracias Karen por formar parte del programa del festival de este año y por traer a la mesa esta riquísima conversación. Ahí le seguimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrazos a todas y gracias por la invitación. Estoy encantada. Gracias. Saludos. Hasta luego. Mucho gusto verlas. Adiós. Igualmente. Chao, chao.